Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, ya en su sexto ciclo en el aire, de nuestro programa Prevención TV. Bueno, vamos a volver, después de andar hablando de otros temas, vamos a volver al mundo de la cardiología. Vamos a tratar de explicarles de qué hablamos cuando hablamos, o cuando ustedes hablan de un ataque al corazón, y qué debiera ser lo que uno debe saber y hacer en una situación de estas. Así que luego de un breve corte, con Javier vamos a intentar aclarar el tema. Bueno, como primera medida vamos a definir lo que es un ataque cardíaco. Muchas veces la gente, qué sé yo, tiene un desmayo, alguna cosa, una bajada de presión y tuvo un ataque cardíaco. Vamos a definir en qué consiste un ataque cardíaco clásico, tradicional, convencional. ¿Cuáles serían los signos de alerta que la gente tendría que prestarle atención? ¿Para qué? Para la famosa ventana terapéutica que nosotros tenemos. Así como hablamos para el accidente cerebrovascular, que teníamos una ventana terapéutica de 3 horas. Yo recuerdo perfectamente tu estudio de Meras, de hace muchos años, donde se determinó que la ventana que la ventana terapéutica eran de 6 horas y hasta 12 teníamos alguna posibilidad de revertir algunas cosas. Bueno, hablemos un poquito primero de la sintomatología. Javier está hablando en este momento de uno de los primeros estudios de investigación que se hizo en la Argentina, el primero, si no me falla la memoria, de cardiología. En ese entonces no teníamos las angioplastias ni el stent, todo se reducía a tener bypass o tratamiento médico, pero en presencia de un infarto, que eso era el objetivo de aquel estudio, no se puede operar, por supuesto, hay que esperar que todo se enfríe y si había que operar llevaba por lo menos un mes. ¿Y existían los trombolíticos? A eso iba el estudio. Lo que ocurre en ese momento es que se plantea que con determinadas medicaciones para administrar por vía endovenosa se podía intentar disolver el trombo, el coágulo que estaba tapando la coronaria, y de esa manera se podía intentar restablecer flujo sanguíneo y que el infarto fuera mucho más chico de lo que pudiera llegar a ser. La palabra técnica es reperfusión, que quiere decir restablecer el flujo de esa arteria que estaba tapado por un coagulito. En definitiva, se hace en forma parecida, pero en realidad ya no usamos, es decir, se sigue usando esta medicación endovenosa como plan B. Si el plan A es no tengo angioplastia ni stent porque soy un hospital que no dispone de la metodología, porque se rompió el equipo de hemodinamia hace 10 minutos y tengo un infarto, es decir, el plan B sigue siendo aquello que usábamos hace 30 años, que funcionaba no en el 100% de los casos, funciona en aproximadamente un 70%, que como toda medicación también tiene sus riesgos, pero que lo que Javier termina de destacar, aunque hemos hablado un poco de la historia previa a la angioplastia, que para todo esto hay una ventana de tiempo.
Aquella medicación tardaba más o menos 1 hora para hacer efecto, a lo cual había que sumar el tiempo previo que habíamos ganado o perdido hasta que habíamos llevado al paciente a la institución, habíamos hecho diagnóstico, en fin. Y de vuelta la ventana terapéutica. Lo ideal en el ACV son 3 horas, en el infarto se puede estirar hasta 6 y puede ir más allá de las 6 horas si el paciente todavía tiene síntomas. Decime una cosa, ¿cuándo nosotros consideramos la hora cero del inicio de esa cuenta? La hora cero es cuando empieza el dolor. Y en realidad, si uno dice, ¿cómo hacemos diagnóstico? Tenés que tomarte un rato. Porque un dolor cardíaco común y corriente, como el que tengo, por ejemplo, al caminar, me duele el pecho. Por la razón que sea, yo asumo que es cardíaco, me detengo y el dolor dentro de 2 o 3 o 5 minutos se va. Eso, por supuesto, no es lo que hablábamos al principio, no es lo que ustedes conocen como un ataque al corazón. Por supuesto que si pasa esto hay que tomar medidas. Tengo que ir a un consultorio, explicárselo al cardiólogo, que verá la mejor manera de estudiarlo y actuar. Consultorio, sí. Correcto. O a una guardia. O a una guardia en el caso de acuerdo a la característica. Que las características Pero juegan. Si uno tiene lo que va a ser un ataque al corazón, en principio el dolor en general dura más de media hora, no calmó con absolutamente nada y vienen síntomas que lo acompañan. No es solamente dolor. El paciente tiene, por ejemplo, en general como acompañante transpiración, que es transpiración fría. En general tiene sensación nauseosa o incluso directamente vomita. El paciente está muy agitado, tiene mucho desasosiego, le duele mucho, cualquiera sea la posición, porque no calma con una posición, ni calma tampoco con una aspirina, ni con ningún anestésico. Por ahí está pálido. Está pálido y dice o tiene por ahí incluso sensación de muerte. No nos va a ayudar mucho si el dolor se queda ahí o se corre a algún lado, porque como ustedes saben, aunque en general los dolores sean en el pecho, el corazón puede doler desde la boca hasta la boca del estómago, con toda esa sintomatología que hemos añadido recién. Y puede correrse el dolor a cualquier lado. Es decir, hay gente, ayer en el consultorio viene un paciente y me dice, está preocupado porque le dolía el brazo izquierdo y no el derecho. El dolor no era cardíaco, pero independientemente de esto, el corazón puede transmitir su dolor hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia ambos. Lo puede también desviar hacia la mandíbula o hacia la espalda. Hacia la espalda ya nos entramos en el terreno de otra patología. Otro diagnóstico diferencial. Tanto o más peligroso que el infarto en sí, porque cuando el dolor va del pecho a la espalda y de ahí a la boca del estómago, sobre todo si el paciente sabe que es hipertenso, cuidado porque no puede ser un ataque al corazón, sino que puede estarse rajando el caño maestro, la aorta, y si esto ocurre es cirugía de emergencia. Eso se llama aneurisma. Un aneurisma. Una rotura de aneurisma. Correcto. Por otro lado, otra de las características del dolor es que el paciente no refiere un punto doloroso, sino que señala, en general con la palma de la mano, se toma el pecho y me duele todo el pecho. A lo cual la sensación puede ser, por supuesto, dolor, puede ser ardor, puede ser la sensación de que alguien lo está apretando, o que me pisa en la pata un elefante en el pecho. Algunas descripciones esas hemos tenido en alguna guardia, y acompañado de la sintomatología, de la sudoración, de la palidez, del desasosiego del paciente. Para hacerlo más difícil, se pueden o no sentir palpitaciones. Por supuesto, si en medio de este contexto uno siente el corazón latir, ya es desagradable sentirlo latir en una situación de normalidad, calculen en una situación de estas. Entonces, ese inicio del dolor de pecho hay que tenerlo perfectamente tipificado en el horario para poder transmitirlo después cuando uno va a la guardia. El dolor comenzó hace 30 minutos exactamente. Correcto. Para tener el minuto cero de donde empieza la cuenta regresiva a las 6 horas, que sería lo ideal. Y cuanto más rápido lleguemos y cuanto más rápido actuemos, más chance le damos al paciente de recuperar músculo cardíaco y de evitar probablemente de que el territorio del infarto sea un territorio grande, o no tenga el infarto o tenga un territorio más pequeño. Dos detalles más. Primero, puedo estar más consciente de la situación si por supuesto sé que soy hipertenso, diabético, dislipémico, si tengo algunos o varios de los factores de riesgo. También si he tenido antes dolores en el pecho justamente al caminar, al hacer alguna actividad física, si calmaban con el reposo y no le di bolilla, pero también esto puede ser el debut sin ningún síntoma previo. También puede ocurrir que, digamos,
Yo simplemente no es que no tenga factores de riesgo, sino que los he ignorado porque no voy nunca al médico. Entonces no sé si soy hipertenso, no sé qué colesterol tengo, no tengo ni idea del azúcar. O soy un fumador, de muchos cigarrillos, que eso es un condicionamiento para los demás factores de riesgo potenciarlo. Finalmente no se olviden de algo, un ataque cardíaco en un diabético puede ser una cosa totalmente distinta. No lo cuentes ahora. Listo. No lo cuentes ahora, vamos a un breve corte y Colombo le va a contar las características especiales que puede tener un paciente diabético respecto al dolor de pecho. Listo. Breve corte y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, había quedado algo pendiente. ¿Qué características especiales puede tener un paciente diabético? Hay algunos pacientes que se dan cuenta, hay otros que no se dan cuenta. Y vos haces el diagnóstico por el electro largo tiempo después. Exactamente, bueno. La característica es que pueden no tener dolor. Ustedes tienen que saber que una paciente diabético sufre no solo en su vasculatura, en sus arterias por la diabetes, sino también en su tejido neurológico. Puede tener polineuritis, por ejemplo, en las piernas, y esto genera un dolor intenso, sin que exista una justificación, como exactamente al revés, el corazón y las piernas, por ejemplo, pueden quedar denervados. Esto es, no hay transmisión nerviosa, por lo tanto al cerebro no le llega la información del dolor. Y entonces el paciente simplemente no tiene dolor. Cada vez que uno ve a un diabético transpirando, que se sienta mal, y uno ve que transpira frío en forma intensa, ojo, porque eso puede ser el equivalente de un ataque cardíaco, de los inicios de un infarto en evolución. Esa denervación, que ustedes también lo pueden asociar muy claramente también con el tema de las piernas, como dijo Fernando, es que la pérdida de sensibilidad al dolor, por eso los pacientes muchas veces tienen infecciones graves en las piernas, y al no sentir dolor, esa infección crece, y entonces cuando se consulta, por ahí es una consulta tardía, y ya tenemos una gangrena. En el caso del corazón, lo mismo, es decir, el paciente no tiene la percepción dolorosa, pero sí el contexto clínico, este que hablábamos de la palidez, sudoración, que no se siente bien, por ahí no está expresado con el dolor claramente de pecho, pero es un paciente que después nosotros, o no consultó en ese momento, que pasó ese periodo, viene al consultorio, como decía Fernando, le tomamos un electrocardiograma y nos encontramos con la sorpresa de que el paciente tuvo un infarto de miocardio. Entonces uno empieza a hacer una recopilación hacia atrás de cuándo puede haber sido aquel evento, y ahí uno se da cuenta que el paciente sí, me acuerdo que me descompuse hace 1 mes y medio, me pasó así, me duró tanto tiempo y después de eso no me molestó más, y bueno, y ahí fue en el momento en que hizo el infarto. Así que es muy importante eso para tener en cuenta en el diabético, por eso que el paciente diabético, como es una enfermedad muy agresiva para toda la parte vascular del organismo, entre ellos las coronarias, por supuesto, tiene que tener controles cardiológicos periódicos, mantener el colesterol a un nivel muy bajo, inclusive tiene que tomar estatinas aunque no tenga el colesterol elevado, tiene que tener ya desde hace un tiempo, es obligatorio, mandatorio, que el paciente tome una estatina, la estatina que ustedes quieran, pero estatina al fin, para tratar de mantener esa vasculatura en las mejores condiciones para que el paciente no haga ningún tipo de enfermedad coronaria. Hay un grupo más que hay que recordar, un grupo más de pacientes en este momento, y hablamos de que el corazón duele desde la boca hasta la boca del estómago. Hablamos de que esto puede ser un dolor que tiene sudoración fría y sensación nauseosa y hasta vómitos. Cuidado, porque puedo confundir el cuadro con un cuadro, tengo una gastritis, tengo una úlcera, ¿qué es lo que tengo? Y errar totalmente el diagnóstico. Entonces, dolor en el estómago, que se acompañe de sudoración fría, dolor en el estómago, que además de esto se acompañe de sensación nauseosa, cuando viene el médico a verme, por favor, un electrocardiograma, porque determinados infartos, lo de la cara inferior concretamente, pueden asumir o se puede sentir el dolor en una localización no prevista, claro, y en realidad estar confundiendo diagnóstico y tiempo, ¿no? Y el electro marca claramente la diferencia ahí, porque uno está viendo por ahí que se está produciendo un infarto en ese momento, entonces tiene que concurrir. Pero ese diagnóstico diferencial lo va a hacer un profesional, siempre y cuando nosotros consultemos, no nos quedemos perdiendo el tiempo en casa, llamemos a la emergencia, que casi todo el mundo en general tiene un sistema de emergencia, como para que le tomen un electro en este caso, y pueden estar haciendo que está empezando a cursar un infarto, y ese paciente puede ser trasladado en tiempo y forma a un lugar donde le van a resolver el problema. ¿De qué manera se puede resolver el problema dentro de esas 6 horas? Antes de esto tenemos que decir algo. No es lo mismo el infarto que se queda en la casa que el infarto que llega al sanatorio. El infarto que llega al sanatorio se muere menos del 5%. Esto quiere decir que es una enfermedad o es una situación que normalmente puede resolverse muy bien, y después de esto la vida continúa. Habrá por supuesto un periodo de reposo, habrá que tomar medicaciones nuevas, habrá que replantearse condiciones de vida, pero el solo hecho de llegar a un sanatorio ya marca un pronóstico diferente. Bueno, Javier habló al principio de algo que yo hacía, sigo haciendo, pero en aquel entonces, en aquellos primeros estudios de casi 30 años atrás, más de 30 años. Sí, primeros 30 años, más de 30 años. Más de 30 años.
Y ya nos preocupábamos por abrir la arteria. El doctor Poliola, ¿no? El doctor Poliola de La Plata era uno de los integrantes de aquel grupo. La idea justamente era abrir la arteria porque decíamos y seguimos sosteniendo que cuando uno abre la arteria, al devolver flujo, y flujo significa que estoy devolviendo oxígeno, sobre todo que estoy devolviendo nutrientes, puedo llegar a salvar la parte del corazón que se está infartando y que todavía es viable, es decir, que todavía tiene vida y es totalmente recuperable. Se dice que si uno llega dentro de la primera media hora, es casi como no haber vivido un infarto, como que el corazón se recupera de manera total, completa y absoluta. De ahí hasta las 6 horas, cuanto más tiempo perdamos, bueno, menos corazón útil nos va a quedar. Se va perdiendo pedacitos del corazón con cada minuto, con cada media hora que vamos perdiendo. Tengan presente también que si ustedes llegan a una institución pueden tener la suerte de encontrar el equipo de hemodinamia armado, pero puede ocurrir que no, que haya que convocar a los especialistas de acuerdo al horario, que no estén presentes en el sanatorio, y eso genera una pérdida más de tiempo a su vez. Entonces, cuanto antes mejor. Más allá de las 6 horas, para que tener la posibilidad de que se resuelva algo, sigue siendo como hace 30 años. Esto es, si el corazón sigue generando dolor, aunque les parezca mentira, dolor significa vida, significa que ese corazón todavía está sufriendo, por eso genera dolor, y de alguna manera, si abrimos la arteria, aunque llevemos 8, 9, 10 horas, todavía tenemos chance de salvar algo. Estás respondiendo una pregunta que muchas veces nos hacen en el consultorio. ¿El corazón duele, doctor? Dios mío. Pregúntele al que tuvo un infarto. Y se van a enterar. Pero el método cambió. Ya no usamos, como les decíamos, aquello que hoy es un plan B, ya no investigamos aquellas sustancias que demostraron ser útiles en su momento y que hoy son la alternativa, sino que hoy nos introducimos dentro de la coronaria, la dilatamos, esto es, vamos a avanzar con una cuerda, especial, una cuerdita, sí. Una cuerda primero, sobre esa cuerda montamos una sondita y esa sondita nos va a permitir inflar un globo allá donde está la obstrucción. El globo, que les aclaro, no es que rompe la obstrucción y dispara los pedazos de la obstrucción en cualquier dirección, porque si no seguimos obstruyendo. El globo lo que hace es se infla y aplasta la obstrucción contra la misma pared. Luego de lo cual se retira ese globo, se desinflado ya, se pasa una nueva sonda que esta vez lleva lo que todos ustedes conocen como stent. El stent en definitiva es como si fuera una arandela que se va a desplegar ocupando todo el diámetro de la arteria que recién hemos abierto, y la idea es evitar que esa arteria allí se vuelva a cerrar. Tienen que saber algo, el stent a su vez lo vuelven a cubrir las paredes de la arteria, se reepiteliza, como decimos nosotros. Todo esto de los stents fue cambiando con el correr de los años, porque al principio si ustedes les colocaban un stent allá por el año 2000, el año 99, bueno, pasaba que después ese paciente, por ejemplo, no podía ir a un resonador. Me duele la rodilla, pero me pusieron un stent en el año 2000, y mire, resonancia no se puede. Del 2002 para acá, la historia empezó a cambiar, se consiguieron stents que ya nos permitían entrar en resonancia, pero el stent a su vez tenía un problema. Cualquiera que haya pasado por una angioplastia sabe que se puede volver a tapar, se puede restenosar, como decimos nosotros. Entonces, había y hay que observar una serie de pautas para evitar que eso ocurra. Pero los stents de aquella época, lo que nosotros hoy llamamos stents convencionales, tenían un porcentaje importante de restenosis y había un periodo crítico que en general eran los primeros 6 meses. Bien. Pero la historia cambió. ¿Qué siguió, Javi? Y después lo que siguió vienen los stent liberadores de drogas, ¿eh? Con lo cual esa restenosis se achicó muchísimo, se sigue produciendo, pero es mucho más difícil, y en general, como el diabético tiene siempre un peor pronóstico en cualquier procedimiento que nosotros le hagamos, en un paciente diabético directamente ya se opta por el stent liberador de drogas. Existe en esto una secuencia, se siguen utilizando los stents convencionales, pero si el paciente por determinadas características se sabe que tiene una alta chance de volver a obstruir el stent, directamente se va a un stent convencional. O tiene una obstrucción o una restenosis en un stent tradicional, cuando se retira ese stent tradicional, en general se vuelve a colocar, pero ya un stent liberador de drogas porque tuvo una restenosis previa. O si la vasculatura es muy mala, lo que nosotros llamamos malos lechos, es decir, hay una serie puntuales de casos
donde directamente ya se obra con estos stents, que tal vez el día de mañana tengan indicación generalizada, ¿no? Bueno, brevemente, tiempo de reposo para un paciente angioplastiado exitosamente, ¿cuánto tiempo se puede reincorporar a su trabajo? Bueno, yo tengo una política que en general es, me fui del sanatorio hoy, me dieron el alta hoy, el paciente permanece en cama en el domicilio hasta el día siguiente al mediodía, permanece en cama no por el corazón ni por el stent, sino porque en general se entra por arteria femoral, por la ingle, y eso es algo que si observo una serie de movimientos poco felices, esa arteria se puede llegar a desgarrar y terminamos en cirugía de urgencia. Entonces el reposo que se indica de entrada, en general está orientado a cuidar esa arteria, no el stent. Después de eso existe un periodo, una vez que ya me levanté y retomo mi vida, existe una serie de pautas que no vamos a dar acá porque no hay tiempo en cuanto a alimentación, en cuanto a observación de conducta de ejercicios, porque decían, me pusieron un stent, no es que salgo mañana a trotar, sino que hay una serie de pautas de ejercitación que arrancan con la caminata y las distancias que uno debe recorrer. Y finalmente, antes de retomar las actividades, yo en general mando a programar tanto un ecocardiograma, sobre todo si hubo un infarto previo, y una prueba de esfuerzo, en general con una cámara gamma. Y si todo da bien, la vida continúa. El tiempo depende en general de lo que uno haya vivido. No es lo mismo hablar de un stent colocado por un infarto agudo de miocardio, como sería esto, el ataque al corazón, donde tendremos que contemplar otra serie de pautas, que algo que se ha hecho en forma electiva, pero diría que el promedio ronda los 20 días. Simplemente para decirle que hoy también el abordaje es también por la vía radial, se puede hacer también, con lo cual el problema de la inmovilización y de las complicaciones en las arterias femorales no existen. Así que también hay un abordaje ahora a través de la vía de la radial, de un lado o del otro, que es tan efectiva como la otra y no hay ningún inconveniente en hacerla. No hay inconveniente con la mano, porque aunque esta arteria se pudiera tapar, la mano recibe circulación de la arteria radial y de la cubital. Cualquiera de las dos puede suplir a la otra si falta. Está alimentándola, pero en general quedan con muy buen pulso. Bueno, se nos terminó el programa, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos al final de la emisión, esperamos que les haya gustado. Como siempre, las preguntas tienen la página de Facebook para plantearlas y poder nosotros contestarlas. No me queda más que agradecerles la fidelidad, el que sigan ahí, a ustedes y a los sponsors que hacen posible el programa. Sin más, muy buenas tardes y hasta dentro de 7 días. Estamos muy contentos, no se habló de política en este programa, así que estamos todos muy tranquilos, esperemos que le vaya bien a la nueva gestión que está por comenzar, para que todos los argentinos podamos un poquito mejor. Así que muy buenas tardes y nos esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.